Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Ecoeconómico? Pues después de haber cumplido con nuestro deber ciudadano el día de hoy, pues vamos a ocupar nuestro espacio de cada semana para reflexionar en torno a las señales que estamos observando en el desempeño de la economía de Estados Unidos, que empieza a manifestar, a dar señales de contracción económica, no solo en la actividad central, que es el comportamiento del Producto Interno Bruto, sino en un conjunto de variables que por lo menos nos hacen advertir que el funcionamiento que hoy presenta el conjunto de factores que están vinculados a la actividad productiva estadounidense muestran cierta fatiga, y eso vale la pena tenerlo como referencia. Es cierto que las políticas proteccionistas de Donald Trump, destinadas principalmente a corregir desequilibrios fiscal y comercial, en la parte internacional, en la parte mundial, y que el instrumento fundamental ha sido la imposición de aranceles con distintos matices, con cambios constantes, con amagos, es decir, en un marco muy complejo que pareciera estar actuando en el estado de ánimo de la mañana, y en la tarde otro cambio en función de su propio estado de ánimo, a lo mejor después de un buen café, no sé. En fin, lo que está sucediendo es que hay los primeros indicios en donde la economía de Estados Unidos empieza a tener condiciones de carácter recesivo. Ese es el tema central. Los aspectos que están vinculados a ello, sin duda, pues es el crecimiento económico de los Estados Unidos, el comportamiento de la inflación, que se está acercando cada día más a la meta de la Reserva Federal del Banco de Estados Unidos, el tema de la paridad cambiaria, donde hay una depreciación muy clara del dólar respecto a las monedas referentes a nivel mundial, y evidentemente estos desajustes que tienen que ver con la balanza comercial. Sin duda, aquí tenemos un parque de desafíos importante que tiene el gobierno estadounidense. Cuando revisamos específicamente el tema del crecimiento económico, lo primero que tendremos que establecer es que la economía de Estados Unidos en el primer trimestre de este año tuvo un revés. Tuvo un comportamiento en su Producto Interno Bruto de menos 0.2%. En el primer trimestre de este año, ese es el dato ajustado incluso. El previo era de menos 0.3%. El segundo ajuste que hace el Departamento de Comercio del vecino país lo ajusta a 0.2%. Aquí vale la pena establecer sobre todo que para los analistas, digamos de manera muy específica y muy puntual, dice: esta recesión o este comportamiento de corte recesivo que tiene la economía de Estados Unidos obedece a la aplicación de aranceles. Así de contundente es la afirmación que hacen analistas, y bueno, nosotros tendríamos que abonar que esto tiene que ver con varias determinaciones importantes en el comportamiento del Producto Interno Bruto, en tendencia también, ¿no? Lo cierto es que esta disminución que observa particularmente el Producto Interno Bruto en este primer trimestre, el antecedente inmediato es que desde el cuarto trimestre del 2024 había señales muy claras de que había una desaceleración económica. Aunque en el recuento anual, es decir, si lo vemos
¿Cuál fue el valor o cuál fue el crecimiento en el 2023 del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos? 2.9%. Y en el otro recuento del 2024, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 2.8%. Es decir, no es un mal crecimiento en términos del balance anual de referencia. Sin embargo, empezamos a ver si el crecimiento en el segundo y en el tercer trimestre se encuentran en una tasa del 3% en términos anuales, y luego en el cuarto una caída 2.4%, hay la primera señal de que hay una desaceleración, ocurre una desaceleración económica en Estados Unidos. ¿Y cuál es el factor que estamos observando? Uno de los factores importantes, a mi juicio, es que crecieron las exportaciones de manera muy importante en los Estados Unidos. Y crecieron las importaciones muy fuerte porque los empresarios aumentaron sus stocks para prevenir el aumento de los aranceles a partir de abril. Por eso crecieron de manera casi 19%, creció la importación en Estados Unidos. Es decir, se prepararon en los inventarios para resistir los cambios, las modificaciones en la aplicación de aranceles. Por eso tenemos este crecimiento que si lo deslizamos, y habrá momento para dedicarle espacio a este asunto de hacia dónde apunta en el 2025 la economía de los Estados Unidos, es que nos atrevemos que en el segundo trimestre de este año pues podemos tener también otra sorpresa. En otra de las variables que vale la pena también tener muy frescas es la inflación en Estados Unidos. La inflación en Estados Unidos se acerca poco a poco al objetivo de la Reserva Federal de 2%. Es decir, sí van en ese camino de manera muy, muy clara, muy evidente, gracias en buena medida a la política restrictiva, la política monetaria restrictiva de la Reserva Federal, que ha mantenido desde diciembre la tasa de interés de referencia en 4.5% en su techo más alto. Y eso le ha quitado presión al aumento de precios, sin duda, y buena parte del efecto de la caída en la actividad económica es que el costo del financiamiento estuvo alto y también contribuyó a que la tasa negativa en el Producto Interno Bruto parte sea de esta política monetaria de corte restrictivo. Y los resultados en esta tendencia, es decir, se va acercando al objetivo de la Reserva Federal de tener una inflación anualizada de 2%, es que febrero, marzo y abril se observaron disminuciones de manera consecutiva en la tasa de inflación de nuestro vecino país. Ahí lo podemos ver en la gráfica. En enero la tasa de inflación fue 3%, luego febrero 2.8%, marzo 2.4% y abril 2.3%. Esos son los datos más recientes. Vamos a esperar qué pasa en el mes de mayo. Estamos previendo que más o menos se va a andar en la línea también del 2.3%, es decir, tenemos un panorama sí de descenso, pero además con una consistencia que estamos observando en los últimos 3 meses que se puede prolongar, y muy probablemente la tasa de 2%, que es la meta de la Reserva Federal, se esté logrando antes de concluir el presente año. El otro tema es la devaluación que observa el dólar respecto a monedas referentes. Y una de las referencias pues, más inmediata, ¿qué pasa con el peso mexicano? Para ponerlo de manera concreta. Evidentemente, la depreciación ha sido más fuerte con el euro y con el yen. Estamos hablando de una depreciación del dólar respecto a estas monedas de poco más del 9%. Y eso es consecuencia, evidentemente, de la volatilidad de los mercados financieros, de las presiones que está teniendo el gobierno federal por el tema
de los déficits presupuestarios, del déficit fiscal de los Estados Unidos, que a final de cuentas se refleja en un mayor abultamiento o expansión de la deuda pública de los Estados Unidos, y este es el resultado específico de que la paridad cambiaria se encuentre en estos ritmos de depreciación del dólar respecto a las principales monedas referentes a nivel mundial. En específico con el peso, pues nos interesa esas relaciones. Desde el 20 de enero que tomó posesión Donald Trump hasta el mes de mayo, es decir, el cierre, el mayo 30 del año que corre, la depreciación, la devaluación del dólar respecto al peso fue de 4.5%. Pero si lo ponemos específicamente de marzo, donde empieza la presión, al cierre de la semana pasada, es decir, al 30 de mayo, la depreciación del dólar en relación al peso es de 6.5%. Esto es parte de los desajustes que está teniendo el dólar como moneda de curso a nivel mundial. Y hay un dato muy interesante que vale la pena reflexionarlo con detenimiento. Fíjense, el 80% de los bancos centrales en el mundo hacen sus reservas internacionales en dólares, el 80%. Estamos hablando de 2 años atrás aproximadamente, es más, parte del 2024 esa era. Hoy en día, aproximadamente el 40% de los bancos centrales hacen sus reservas internacionales en dólares. Eso me parece que es importante reflexionar y sobre todo preocuparnos porque algo está sucediendo en términos de la capacidad, el tamaño, la presencia económica de Estados Unidos en el resto del mundo. Sin duda los competidores en este referente pues son los BRICS, particularmente China, Rusia sin duda, Brasil, por poner algunos de los países de referencia, que en conjunto hay una participación al Producto Interno Bruto Mundial mucho más importante que el grupo de los 7 incluso. Vale la pena reflexionar este cambio que está teniendo la presencia económica de Estados Unidos y de los países competidores. El déficit comercial. Hemos aquí comentado en Ecoeconómico que una parte importante de la decisión de Donald Trump respecto a la política económica, a la política monetaria, a la política comercial, tiene toda la intención de corregir los desequilibrios, es decir, el gobierno gasta más de los ingresos disponibles y por lo tanto se tiene que endeudar. La deuda ha venido creciendo de manera significativa, prácticamente en cerca de 7 años pasa de un 60% al 122% del Producto Interno Bruto, y hay desajustes en este asunto. El saldo de la balanza comercial, es decir, las exportaciones menos las importaciones de mercancías en los Estados Unidos en el 2024 representa 1.2 billones, su déficit, billones de dólares, y en donde 10 países, el top 10 diríamos, de socios comerciales de los Estados Unidos, pues está México, Canadá, China, Alemania, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Vietnam, Reino Unido e India. Estos, digamos, el déficit comercial de Estados Unidos con estos países es de 981,000 millones de dólares en el 2024. Quienes destacan, y por eso el foco de atención de estar pegando fuertemente decisiones sobre el movimiento de los aranceles, en el caso de China, 145, lo mueve a 50, lo mueve a 30, es decir, jugando, pareciera una ruleta en la determinación de aranceles,
Pero obviamente en el foco central está China, porque el déficit comercial que tiene Estados Unidos con China está cercano a los 300,000 millones de dólares. México, 172,000 millones de dólares. Es decir, Estados Unidos le compra más que lo que le vende a México. Y obviamente está Alemania con 85,000, Japón con 68,000. Es decir, por eso en el análisis estamos viendo hacia dónde se orienta la política arancelaria para tratar de corregir los desequilibrios a los cuales hacemos referencia. Pero no ha cambiado el panorama en los meses recientes. Decíamos hace un momento, en marzo el saldo de la balanza comercial fue de casi 152,000 millones de dólares en el mes de marzo. Y decíamos, ¿por qué razón? Porque las importaciones tuvieron un crecimiento del 18.9%. Llegaron a poco más de 342,000 millones de dólares. Y decíamos, ¿por qué razón? Bueno, porque los empresarios aumentaron sus stocks para prepararse en el mes de abril a la aplicación de aranceles. Es buena parte de los efectos. Cuando vemos el saldo comercial de exportaciones e importaciones de los Estados Unidos, febrero, marzo y abril, que es las referencias, los datos duros que nos da a conocer el Buró del Censo Económico de los Estados Unidos, vemos que evidentemente no se está corrigiendo con la política arancelaria aplicada por Donald Trump el desequilibrio comercial del país estadounidense. Vale la pena darle seguimiento porque me parece que es uno de los aspectos que habría que evaluar con mucha precisión de estos cambios que se están originando en el comercio internacional estadounidense. Tenemos sin duda conclusiones muy puntuales en relación a estos elementos que acabamos de exponer. Estimamos, y es muy evidente, muy claro, que el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos se dirige para el segundo trimestre de este año en una nueva caída de su Producto Interno Bruto. Eso es lo que estamos esperando en función de algunos elementos también que están vinculados a variables económicas relacionadas a la demanda agregada. Y el otro es que se espera que gracias a la política de la Reserva Federal de tasas de interés, la inflación finalice el año en el objetivo, en la meta de la Reserva Federal en una tasa del 2%. O sea, estaría cumpliendo, diríamos, este referente, así lo estamos evaluando. Digamos, una parte importante que tiene que ver con la paridad cambiaria, consideramos que el proceso de depreciación que está observando el dólar, derivado justamente de la inestabilidad de los mercados financieros, la incertidumbre sobre la relocalización industrial en Estados Unidos, es decir, hay resistencia del sector empresarial de Estados Unidos de traer o llevar las empresas, concentrar las empresas que hoy están en distintos países del mundo para evitar la aplicación del arancel del 25% el arancel en Estados Unidos, evidentemente. Hay resistencias porque el movimiento en términos de costo-beneficio en la evaluación de muchos empresarios no es beneficioso para empresas industriales instaladas en México, en Brasil, en otros países del mundo. Entonces, la depreciación consideramos que va a seguir el resto del año, no solo la coyuntura reciente. Y bueno, la parte del desequilibrio comercial, como lo estamos viendo, persistirá en el 2025. Eso es un poco el panorama, los elementos de reflexión que hay que darle seguimiento, porque finalmente sí afecta el día a día de los hogares, de las empresas y
el funcionamiento de los gobiernos. Terminamos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.